Hola, soy Víctor Hugo Murillo, editor de la sección del Mundo del diario La Nación. Este martes 24 de septiembre, la Corte Suprema del Reino Unido anuló la decisión del primer ministro británico Boris Johnson de suspender temporalmente hasta el 14 de octubre las sesiones del Parlamento, en momentos en que el país está inmerso en una gran controversia por la decisión de abandonar la Unión Europea a más tardar el 31 de octubre. Para hablar sobre esta decisión que tomó la más alta instancia judicial del Reino Unido y en general del Brexit, está con nosotros la periodista Jimena Alfaro, compañera en la sección del Mundo. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, don Víctor, y a todos los que nos ven por nación.com. Empecemos por lo más sencillo. ¿Por qué Boris Johnson dio la orden de cerrar temporalmente el Parlamento? Bueno, esta decisión de Boris Johnson se da luego de que entra en una disputa con el Parlamento británico. Recordemos que cuando Boris Johnson asume a finales de julio, luego de Theresa May, ¿verdad?, que era la anterior primera ministra británica, él asume con la promesa de que él va a sacar a Reino Unido de la Unión Europea. O sea, es básicamente lo que se conoce como un Brexit duro. Él dice, sí o sí, yo saco... Sí, con acuerdo o sin acuerdo. Exactamente. Lo que pasa es que se entra en el temor de que sea un Brexit sin acuerdo. Entonces esto podría generar repercusiones muy fuertes políticas y económicas. Entonces entra en una disputa con el Parlamento y el Parlamento pone una ley que básicamente le dice que no van a poder pues, hacer una salida abrupta, por decirlo así, una salida dura. Entonces, él decide cerrar el Parlamento para evitar que el Parlamento tenga tiempo de impedirle que pueda tomar más acciones sobre ese sentido. Pero básicamente se lee como una jugada política de Boris Johnson para lograr sí una salida dura de la Unión Europea. Sin discusión parlamentaria. Exactamente, sin una discusión parlamentaria. Ok, y entonces precisamente es importante que usted nos explique qué dijo la Corte Suprema Británica para anular esa decisión, ¿en qué la fundamentó? Bueno, es importante destacar en ese sentido que fue una decisión unánime, los 11 jueces de este máximo tribunal, fue el aval, ¿verdad?, por parte de todos y dijeron que era algo ilegal. ¿Por qué? Porque el Parlamento lo que hace es un control político sobre las acciones del gobierno, ¿verdad? Entonces, básicamente le está quitando lo más esencial, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, que en este caso tiene pues el Parlamento. Entonces la orden fue que inmediatamente, ya este miércoles, a partir de este miércoles, pues los diputados vuelvan a sesionar. Entonces, bueno, las declaraciones de Boris Johnson fueron que se sentía prácticamente muy decepcionado, porque además fue una petición que él hizo ante la reina, ¿verdad? La reina es la que justamente ejecuta esta decisión e incluso se ve como un poco, ¿verdad? Va como un poco más allá porque se ve que hizo quedar mal. En términos populares, embarcó a la reina. Exactamente, embarcó a la reina. Sí. Resulta muy interesante que la resolución de la Corte Suprema dice dos cosas. Bueno, que es ilegal esa decisión, que queda sin efecto, ya usted lo dijo, el miércoles vuelven los diputados a sesiones, pero también le enrostra al primer ministro que está frustrando o impidiendo la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales. Exacto. En una democracia, y sobre todo en una democracia parlamentaria como el Reino Unido, pues el Parlamento es el corazón de la democracia. Exacto, y es muy importante. Son las funciones, como le decíamos, esenciales, ¿verdad?, dentro del funcionamiento democrático, y pues esto le estaría restando, porque además volvemos a la pregunta inicial, es un poco la jugada política que él implementó para evitar que se le impusiera el no poder aprobar un Brexit sin acuerdo, ¿verdad? Ok, y ¿por qué ha sido tan complicado aprobar este divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea? Porque cuando se hizo el referendo hace 3 años, pues mucha gente se imaginó que era cuestión de votar y pronto estaríamos afuera. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es relevante decir que es un proceso que prácticamente nació complejo, o sea, desde el puro inicio fue algo muy complicado. Es como dentro del acuerdo de la Unión Europea, es como dentro del tratado, la letra pequeñita, la que no se sabe cómo hacerlo, porque es la primera vez que un país pide la salida de este bloque europeo.
Entonces, desde que inició el proceso con el primer ministro David Cameron, ¿verdad? Fue uno de los que no logró concretar nada. En el periodo de él fue que se llevó justamente el referendo, se llevó a cabo el referendo. Luego viene Theresa May y ella presenta 3 propuestas, de las cuales las 3 fueron rechazadas de plano por el Parlamento, e incluso ella tiene que pedir dos prórrogas para extender el plazo, que justamente una es esta que se vence ahora el 31 de octubre, ¿verdad? Entonces ha sido un complejo un proceso bastante complejo, que no ha tenido mayor avance, digamos, desde que empezaron las negociaciones en el 2017. Y también está el tema de la salvaguarda de Irlanda, que es volver a imponer una frontera, por decirlo así, física, que es el tema que pues tiene anclado justamente a Boris Johnson, que Boris Johnson tiene que negociar sobre el acuerdo que dejó Theresa May. Entonces él no está de acuerdo con ese tema, y justamente es lo que ahorita tiene también anclado bastante las negociaciones con la Unión Europea. Para cerrar nuestra conversación, ¿qué consecuencias entonces puede traerle al Reino Unido un acuerdo brusco, es decir, un Brexit brusco sin acuerdo negociado con la Unión Europea? Son sobre todo consecuencias económicas. Ya se han hecho varios estudios, e incluso el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho en varias ocasiones, de que sería repercusiones económicas, digamos, del tema de una recesión, por ejemplo, o la escasez de alimentos, escasez de medicinas, problemas con los vuelos, problemas con la llegada de barcos también. Entonces sí se habla, por ejemplo, de un desorden, o sea, que de un día para otro el país quede fuera de la Unión Europea, sería bastante desastroso. Entonces el temor a que eso suceda es bastante grande. Entonces, digamos que las consecuencias serían más como un nivel económico, ¿verdad? Y de justamente terremoto financiero y laboral y en otros campos. Exactamente. Jimena, muchas gracias por su explicación. A nuestros oyentes y lectores en nación.com sobre este tema, obviamente les estaremos informando mucho más. Muchas gracias.